Fíjate, yo creo que es la misma conspiración que tuvimos no hace 13, sino desde hace 16 años, cuando se inicia la Revolución Bolivariana. La conspiración de aquel momento donde una clase política en conjunto con un poder económico, la clase, la alta cúpula eclesiástica y por supuesto el poder imperial, se confabulan para derrocar un gobierno, para derrocar la voluntad de la mayoría de los venezolanos y logran derrocarlos por unas horas bajo una premisa falsa de vacío de poder. O sea, vacío de poder en todo caso, de haber sido así, suponiendo que esa tesis fuera cierta, que no justifica el derogar todos los poderes públicos constitucionalmente electos. Ellos derogaron a la Asamblea Nacional, al Defensor del Pueblo, a la Fiscal, al Contralor, o sea, todos los poderes legítimamente constituidos. Ahí es donde se demuestra la mentira y la manipulación de esa tesis del vacío de poder. Fundamentalmente, eso demuestra lo que fue aquella cúpula empresarial en conjunto con aquellos actores. Es la misma cúpula empresarial que hoy en día conspira y lo tiene usted, amigo, y la tiene usted, amiga, haciendo grandes colas, producto de que buscan el acaparamiento, buscan la usura, buscan ocultar la mercancía y buscan tener ganancias excesivas, de manera tal de generar esa tesis que tiene precisamente el gobierno de Barack Obama, tratar de torcerle el brazo a aquellos países que no están arrodillados a sus intereses. En ese contexto yo creo que la cúpula golpista del 2002 es la misma cúpula golpista que nos agobia en este momento, que trata de arrinconarnos y que trata de generar las condiciones para revertir la revolución bolivariana. Pero una vez más hemos apelado a la voluntad del pueblo venezolano, a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, a la gran conciencia que tiene nuestro pueblo. Eso no podemos ocultarlo. Creo que nuestro pueblo hoy en día tiene una gran madurez, tiene una gran conciencia del momento histórico, del momento político que estamos viviendo, y aún con todo y esa situación, hay consignas en las colas como con cola y saboteo, con Maduro me resteo. Eso quiere decir que nuestro pueblo, al igual que lo decía Hugo Chávez, hoy escuchaba en la radio una cuña o un comentario que hacía Hugo Chávez durante el 2002, que decía, Chávez dice que llegó a un sector popular y en ese sector popular la señora le decía, Chávez, estamos comiendo arroz porque no hay más nada, y si tenemos que cocinar con leña y si tenemos que cocinar piedra, lo haremos, pero Chávez, no te dejes tumbar. Y esa es la misma consigna y ese es el mismo respaldo que recibe Nicolás Maduro hoy. Entonces yo creo que los venezolanos y las venezolanas tenemos que tener la conciencia y la claridad, o mejor dicho, lo tenemos, no es que tenemos que tenerlo, ya lo tenemos porque gracias a esa es parte del legado de Chávez, de quiénes son los actores tras bastidores que están nuevamente tratando de generar las condiciones para desestabilizar un país que ha decidido ser libre, soberano e independiente. Diputado, pero si se dice que hay que esta actitud de la oposición responde a un libreto que ya viene siendo ejecutado desde hace 16 años, así como usted lo menciona, eso se correlaciona también con una situación país en la que vemos pues desabastecimiento, en la que vemos largas colas de venezolanos intentando adquirir productos de primera necesidad. ¿Por qué cree usted que no se termina de consumar este plan que tiene la oposición? Gracias a la gran conciencia que tiene el pueblo venezolano. Nuestro pueblo, yo creo que el mayor logro que tuvo el presidente Hugo Chávez fue el despertar de los venezolanos y las venezolanas. Chávez logró despertar en nosotros nuestra conciencia. Nosotros estábamos como aletargados, como dormidos. Los gobiernos de la Cuarta República nos tenían embelesados, ya uno estaba como que resignado a no poder lograr un cambio para mejor. Y Hugo Rafael Chávez Frías aparece en la palestra pública y logra ese despertar. Pero ese despertar viene acompañado precisamente de la inquietud, del despertar de la necesidad del pueblo venezolano de prepararse. Una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez fue precisamente tratar de sacar al pueblo de la oscuridad, Misión Robinson. ¿Y para qué? Para que el pueblo leyera, para que el pueblo se instruyera, para que el pueblo fuera desarrollando su propia conciencia. Y esas son las cosas que
nosotros podemos darle, por la que le damos gracias hoy a Hugo Chávez. Gracias a esa madurez que adquirió el pueblo venezolano, gracias a esa gran conciencia que despertó el pueblo venezolano, nosotros no hemos, la oposición no ha podido revertir el proceso democrático, que es democrático, que es transparente, que como decía Jimmy Carter, tenemos una de las democracias, o la democracia, el sistema electoral más perfecto del mundo, Ingrid. Entonces, la oposición ha tratado de tergiversar y de engañar y de manipular, pero los venezolanos no somos tontos, no somos, como decía un Laprete, no somos pendejos, sabemos muy bien quién gobierna para nosotros y quién está para nosotros, las mayorías. Y la revolución tampoco es una situación excluyente. Ahí la clase media, si alguien ha salido beneficiado en este proceso político, ha sido la clase media que se ha enriquecido gracias pues a las políticas de inclusión que ha generado la revolución bolivariana. ¿O es que acaso no podemos hablar nosotros de la cuota balón? Aquí, Ingrid, en los 80, finales de los 90, la gente perdía el apartamento porque tú pedías un préstamo a un banco y te lo cobraban en dólares. Hoy en día eso es lo que llamaban la cuota balón. Hoy en día, gracias a la revolución bolivariana, eso no existe. Hoy en día el pobre tiene la facilidad y la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Entonces son cosas que la gente valora, son cosas que la gente entiende, como en un proceso de inclusión hoy tienes la oportunidad, aún en el marco de las grandes dificultades que estamos atravesando, porque no podemos ocultar nosotros que teníamos un barril de petróleo a $100, que lo habíamos llevado gracias a ese precio, gracias a las políticas de la revolución, y ahorita está en $40. Pero aún con todo y eso, la gente sabe que los recursos se invierten en el pueblo, en las misiones sociales, en darle calidad. Hoy en este momento se están haciendo el censo de la misión Hogares de la Patria. Yo vengo de un censo en Montalbán, en un urbanismo, donde hay mucha gente necesitada que vivía antes en la quebrada y ahora vive en un apartamento, pero todavía no ha podido salir de la necesidad. Entonces, así como la revolución bolivariana hace esos censos y gobierna para esa mayoría, asimismo el pueblo le responde al gobierno bolivariano. Diputado, queremos también aprovechar la oportunidad de que usted está acá para que comparta brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, su opinión con respecto a esta 7ª Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Panamá, las consecuencias que quizás pudiese traer para nuestro país, aun cuando no se sostuvo un encuentro formal entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Barack Obama, pues sí lograron conversar de alguna manera informal, y pues de una u otra forma el primer mandatario venezolano aseguraba ayer que quizás tras esta cumbre se pueda abrir un camino hacia las conversaciones con este país. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que los pueblos del continente, los pueblos mayoritariamente libres, le hemos enviado un mensaje al imperialismo norteamericano. Le hemos dicho al imperialismo norteamericano: ya no somos tu patio trasero, tenemos nuestra autonomía, tenemos nuestra propia vocería, tenemos nuestras propias costumbres, tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y en ese sentido el mensaje ha sido claro y contundente. No aceptamos injerencia, no aceptamos manipulación, no aceptamos dominación. Queremos una relación de iguales, queremos una relación de respeto, queremos una relación donde haya consideración al sistema que los pueblos nos hemos querido dar. Entonces yo creo que hemos tenido una gran y contundente victoria, no solamente Venezuela. Venezuela, el discurso del presidente Nicolás Maduro estuvo magistral, pero Venezuela no es la única ganadora. Aquí Cristina pudo decir las cosas que tenía que decir, Evo también, Correa también, la compañera Dilma también. O sea, ha habido un despertar de los pueblos del mundo y una posición digna. Y yo creo que eso es lo que hay que celebrar de esta cumbre. Yo creo que después de esta cumbre marca un antes y un después en las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Rapidito, vimos a un Raúl Castro, presidente de Cuba, de verdad sorprendente al sostener este encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se acercan las relaciones, se reanudan las relaciones diplomáticas entre estos dos países, y sin embargo vemos que en Venezuela no corre con la misma suerte. Sin embargo, bueno, tras estos anuncios efectuados por el presidente Nicolás Maduro ayer, pudiese quizás tener oportunidad de que se haya cierta reconciliación en estas relaciones. Opinión sobre... Al imperialismo norteamericano no le va a quedar de otra que tener que respetar al gobierno venezolano y a todos los gobiernos del continente. La decisión del gobierno norteamericano en cuanto a Cuba no es más que la ratificación de una política errada y fracasada en contra de los gobiernos de América Latina. Y hoy esa decisión de estar Cuba allí, que es parte del legado de Chávez, están allí gracias al impulso que le dio precisamente Chávez en los encuentros internacionales, es la más clara demostración de que si nosotros actuamos unidos, si nosotros actuamos con determinación, esa arrogancia imperial tarde o temprano tendrá que desaparecer.